Muy buenas noches. Para las que no me conocen, mi nombre es Leticia Castro y esta noche les voy a compartir el estudio que Dios ha puesto en mi corazón. De verdad que me gozo profundamente el que tengamos cada 2 jueves un estudio de mujeres en este ministerio tan precioso. Y bueno, también un saludo muy especial para mis queridas amigas y hermanas que se conectan por teléfono. Vamos a empezar. Aquí estamos. Muy bien. Como ven, el estudio de esta noche le hemos puesto por nombre ¿Dónde está puesta mi ancla? Y las que pueden ver el PowerPoint, al lado del PowerPoint hay una imagen que está en un ancla con una cruz. Yo las tengo, no sé si Yancy me las puedes poner arriba, porque yo no sé si más adelante las que tengo en pantalla a lo mejor no me van a dejar ver todas las letras del PowerPoint. Sí se puede, porque la tengo a mano derecha. Bueno, y como mis queridas amigas y hermanas son muy inteligentes, esta ancla que estamos viendo, ya se imaginarán de qué tipo de ancla vamos a hablar. No la puedo pasar, Yancy. Ahí está. Muy bien. Empezaremos por definir qué es un ancla. Bueno, las anclas son dispositivos náuticos que le dan estabilidad a los barcos en los tiempos de tormentas. Y así de esa manera evitan, ¿verdad?, ser movidos de un lado a otro. Tanto embarcaciones grandes como embarcaciones pequeñas. La finalidad del ancla, voy a tener que voltearme un poquito, ¿verdad?, porque no puedo ver todo el PowerPoint, discúlpenme. La finalidad del ancla es mantener el barco a salvo, seguro, en un lugar determinado cuando hace mal tiempo, como dije hace unos momentos. En la Biblia la palabra ancla solo se menciona en el Nuevo Testamento y se usa como un símbolo de nuestra esperanza puesta desde luego en nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que le da firmeza y estabilidad a nuestra vida. ¿Por qué necesitamos anclas? Bueno, porque muchas veces nosotros estamos en nuestra barca, en un viaje por el agua, y muchas veces nos enfrentamos con diferentes tipos de tormentas. Esas tormentas atacan a nuestra vida, atacan a nuestra embarcación, como pueden ser mucho dolor, enfermedades, decepciones, desencuentros, desengaños, traiciones, pérdidas, depresión y etcétera. Porque si sigo diciendo, no nos cabría en esta lámina del PowerPoint. Por lo general, intentamos buscar en alguien o en algo que nos ayude a sentirnos mejor. ¿Por qué? Porque estamos pasando momentos de desconcierto, de angustia, de dolor, y entonces nuestra alma, nuestra barca se encuentra a la deriva. El barco se va de aquí para allá y pierde el sentido del viaje. O sea, pierde el propósito del viaje. Pero ¿sabes una cosa? Dios en su palabra ha provisto para todos los que le conocen y confían en él un ancla espiritual. Un ancla espiritual para nuestra barca espiritual. ¿Y quién es? Jesucristo.
la esperanza para el alma. Pero dices tú, estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Cómo me puedo sostener en un ancla? ¿Cómo puedo pensar ahorita en que Jesucristo puede ser mi ancla? Bueno, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, no lo voy a leer porque pues no tenemos tiempo, 3 del 1 al 5, nos dijo que en los últimos tiempos viviríamos tiempos difíciles, tiempos de mucha violencia. ¿Y qué tipo de violencia estamos viviendo hoy en día? Violencia en el hogar, violencia en la calle, violencia en las escuelas, violencia hasta en los deportes. Demasiada violencia. Nunca antes habíamos visto tanta violencia. Inmoralidad. Y también el apóstol Pablo dijo que en los últimos tiempos habría hombres amadores de sí mismos. Y sabes una cosa, la adoración al yo es la religión que más está creciendo en el mundo. Dices tú, ¿y cómo sabes? Las redes sociales. Las redes sociales, ahí encontramos esa religión, la adoración al yo. Una guerra sin sentido estamos viviendo en el mundo. Una guerra donde mucha gente está muriendo, gente inocente, y todo por un hombre amador de sí mismo. Y en el punto que ves de pandemia, no se preocupen, no voy a hablar de la pandemia del COVID, ya se ha hablado mucho. Creo que tenemos ya 3 años con esa pandemia, creo. Y la pandemia del COVID no solamente nos dejó a muchas personas con la pérdida de nuestros seres queridos. Muchas llegaron hasta el hospital. Muchos quedaron con secuelas. Pero la pandemia espiritual, esa es la que ha atacado al creyente en todo este tiempo. ¿Cuál es la pandemia espiritual? La frialdad. ¿Sabían ustedes que muchos de los cristianos no han querido regresar al Señor? No han regresado a las iglesias. Muchos se volvieron con corazones fríos, alejados de Dios. Bueno, todo esto es muy triste, pero todo esto está pasando. Entonces, en Hebreos, el capítulo 6, si ustedes hacen sus anotaciones o le sacan una foto al PowerPoint, si ustedes pueden leer en su casa desde el versículo 1 hasta el 9, ahí nos damos cuenta de que el autor de Hebreos les habla duramente a los cristianos de ese tiempo, porque como ahora también se habían alejado de Dios, también habían recaído en el pecado. Y entonces, ya en el versículo 9, que lo voy a, gracias a Dios que lo tengo por acá porque ahí no puedo leerlo, pero dice el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aquí ya vemos al autor del libro de Hebreos que ya les está hablando con más suavidad, ya les está animando, les está diciendo, amados, después de que les dio una gran exhortación en los primeros versículos, aquí ya les está diciendo, amados, hablamos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Sabes qué quiere decir persuadidos? Bueno, persuadidos quiere decir creer en algo con certeza, tener la confianza de que va a suceder.
Entonces, estas cosas mejores que pertenecen a la salvación, ¿dónde se encuentran? En la vida del creyente. Ese es el fruto que como creyentes tenemos que dar. ¿Cuáles son esos frutos? Obediencia, amor, crecimiento espiritual, mas sobre todo, vivir en santidad. Eso es lo que nos está diciendo el Señor por medio del autor de Hebreos en la Biblia. Eso es muy, muy importante. Seguimos con el desánimo en la vida del creyente. Job capítulo 8, versículos del 11 al 13. Ahí un amigo de Job le hace un discurso. Yo solamente voy a hablar del versículo 13. También si ustedes quieren leerlo, lo pueden leer en sus casas. Yo no sé si todas sepan acerca de la vida de Job. Muchas de las que están aquí presentes saben quién era Job. Y nada más lo voy a decir como referencia. Job fue un hombre íntegro, obediente, amaba a Dios con todo su corazón, enseñó a su familia a amar a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Fue probado. Y en ese tiempo que fue probado, perdió todas sus riquezas, porque era un hombre muy rico. Perdió toda su familia. Y entonces, como muchas veces pasa, o algunas veces pasa, llegaron unos amigos de Job y le dijeron que le había pasado esto, porque el otro. No voy a hablar mucho de la vida de Job. Lo voy a aplicar a la lección de hoy, porque si no, nos vamos a desenfocar. Es como cuando estás pasando por una situación difícil, una enfermedad, una pérdida o un desencuentro, un desengaño, lo que vimos en la lista anterior. Y llega alguien y te dicen, ánimo, pues tú que no crees en el Señor, tú no eres cristiana. Eso hicieron los amigos de Job. Pero me gustó el versículo 13, porque el versículo 13 dice, lo mismo pasa con los malvados, con los que se olvidan de Dios, sus esperanzas quedan frustradas. Aplicándolo a la clase, esta frase lo resume todo. Sus esperanzas quedan frustradas. ¿Para quién? Para los que se olvidan de Dios. Cuanto más te alejas de Dios, hay menos esperanza. Cuanto más te acercas a Dios, encuentras más esperanza en tu vida. Vamos a aplicarlo de esta manera, porque estamos hablando del que se enfrió, ¿verdad? Con lo del punto de la pandemia. Cuando yo me acerco a Dios, me alejo del pecado. Cuando yo me alejo de Dios, yo me acerco al pecado. Y cuando yo comienzo a alejarme de Dios, al acercarme al pecado, me familiarizo con el pecado. Y eso me lleva a perder el temor al pecado. Y me empiezo a sentir cómoda al pecar ahí, y es cuando empiezo a disfrutar del pecado. Eso es lo que causa alejarte de Dios. Sin darte cuenta, te vas alejando. Y cuando te alejas, no te alejas para hacer obras de caridad. Poco a poco vas cayendo en el pecado. Y llega un momento en que no te das cuenta que empiezas a disfrutarlo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué ocurre cuando un mundo se olvida de Dios? La riqueza es idolatrada, la verdad es minimizada, la vida es trivializada, el aborto es legalizado, los matrimonios del mismo sexo son legalizados, la televisión es vulgarizada,
La publicidad es sexualizada. Nuestras conciencias se hacen insensibles, están anestesiadas. El pecado es embellecido. ¿Y sabes qué? Es cuando Dios es marginado. Es muy triste, pero eso es lo que está pasando en estos tiempos. Esto es lo que está pasando cuando un mundo se olvida de Dios. Es el pan de cada día y la televisión y los noticieros, en todos estos dispositivos también de las redes sociales, en todo esto vemos ya todo esto que está pasando. Pero vamos a definir qué es la esperanza. La esperanza no es optimismo. La esperanza es teológica. El optimismo es muy fácil de sentir, porque es una actitud. Te voy a dar un ejemplo. Es como cuando estás pasando por una prueba, por una enfermedad, como dije antes, llega alguien y te dice, querida amiga, pero ¿por qué estás tan mal? Cambia tu cara, tienes que ser optimista, todo va a salir bien, sé positiva. Esos son simplemente buenos deseos. Es como escuchar a Anita la huerfanita cantar, el sol saldrá mañana. Pero no todos los días son soleados, habrá días nublados. Entonces el optimismo son falsas esperanzas. Y no digo que el optimismo sea malo, no, de ninguna manera. Ser optimista es bueno, pero como actitud, no como esperanza. La esperanza es teológica y la Biblia nos los dice en Hebreos 11:1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que la fe y la esperanza siempre van tomadas de la mano. Nunca puedes tener fe si no hay esperanza, ¿verdad? En Hebreos 6:18 dicen, hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Bueno, eso no lo anoté, pero bueno, voy a tratar de acordarme porque me están estorbando las imágenes. Hay dos cosas, vuelvo a repetir, imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan la confianza a los que nos hemos refugiado en Él, nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. ¿Qué nos dice este versículo? Dios no miente y esa es nuestra seguridad. Si nos vamos a Números, capítulo 23, versículo 19, que yo se los voy a leer, dice, Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Malaquías 3:6 dice, yo soy el Señor y nunca cambio. Y ustedes siguen siendo mis hijos. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? ¿La voz de Dios o la voz del enemigo? Llamémosle al enemigo por su nombre. ¿Escuchamos la voz de Dios o la voz del diablo? La voz del diablo es cuando te dice, no hombre, no creas en eso de la religión. No te metas tanto. Si tu marido se fue, pues busca otro. Hombres hay muchos. Si estás esperando que se alivie
tu hijo o cualesquiera, pues no va a ser así. O sea, trata de buscar otras cosas que te distraigan. Y desgraciadamente, la voz del diablo siempre está en nuestro oído, la mayor parte del tiempo. Y saben que es el padre de mentira, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Se encuentra en Juan 8:44, que el diablo es el padre de la mentira. Entonces, ¿qué voz estamos escuchando? ¿La que nos miente o la que Dios nos da en su palabra? Muy bien, vámonos, eso se los dejo para reflexionar. Vámonos a Hebreos 6:19, que es el versículo clave, un versículo precioso, que es la clave, el versículo clave de este estudio. Dice que tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Precioso versículo. Aquí vamos a ver 4 puntos importantes. La esperanza que tenemos es fuerte, es sólida, es estable, no es débil para dudar, es segura, es confiable, es un ancla para tu alma, un ancla para mi alma. Pero el punto más importante es el 4. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó. Yo no sé si todas ustedes sepan, pero la mayoría sé que lo saben, que cuando Jesús murió en la cruz, se nubló, ¿verdad? El cielo, hubo un terremoto, pero en un templo donde era un templo sagrado, se partió la cortina en 2. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos dio el acceso a estar en la presencia, en la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque antes, en ese templo, estaba la cortina donde separaba lo sagrado, la presencia de Dios, de donde estaba la gente que venía para pedir sacrificios. Y sabes una cosa, solamente una vez al año el sacerdote podía pasar para hacer sacrificios por tus pecados. Amiga, hermana, ya no necesitamos un sacerdote para entrar a la presencia de Dios. Ya no necesitamos hacer sacrificios. Ya podemos entrar libremente a la presencia de Dios y poder alabarlo, poder adorarlo, poderle pedir perdón por nuestros pecados, poderle decir todo lo que necesitamos. No necesitamos una cita, no necesitamos un día, no necesitamos una hora. Puede ser en cualquier momento. En cualquier momento, ¿gracias a qué? A la muerte y el sacrificio de la cruz del Señor. El velo fue rasgado. ¿Por qué necesito esperanza? A menudo se dice que podemos estar semanas sin comida, que podemos estar días sin agua, que hasta podemos estar segundos o algunos minutos sin respirar. Pero lo que no podemos hacer es ni siquiera estar 5 minutos sin esperanza. Porque al perder la esperanza, pierdes el propósito que Dios tiene para tu vida. La Biblia dice que la esperanza es el ancla del alma. ¿Y sabes una cosa? El peligro de desviarte a aguas peligrosas
Es muy fácil. Cuando estaba yo pensando en que cuando pierdes la esperanza, bastan 5 minutos para perder la esperanza, vino a mi mente todos esos suicidios que están pasando en estos tiempos. Lo vemos en la televisión, lo vemos en las noticias, lo vemos en las redes sociales, pero lo más triste es escuchar de niños, adolescentes, jóvenes que perdieron la esperanza de vivir y tomaron una decisión equivocada. Muy triste. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y nosotros tenemos que ser una voz para aquellos que no le conocen. Madres, abuelas, háblenles a sus hijos de que tenemos una esperanza en Jesucristo. Porque el peligro de desviarse puede ser muy fácil. Por ejemplo, es fácil desviarte de Dios. Es fácil desviarte de tu familia. Es fácil desviarte de las metas que te has propuesto. Es fácil de desviarte de la mujer o del hombre que amas. Y si nosotros no tenemos nuestra esperanza puesta en Jesucristo, podemos ir a decisiones equivocadas. Por ejemplo, tienes una prueba difícil, perdiste un ser querido, se fue tu marido, te abandonó tu hijo, cayó en las drogas y empiezas a probar con el alcohol y empiezas a tomar, tomas. O si no, dices, me voy a ir a jugar, te haces adicta al juego. Yo he escuchado a mucha gente que dice, es que me voy a ir a tomar una copita para poder quitarme todo ese estrés que tengo. Tengo muchos problemas en mi casa. Tengo a una persona que conozco, que no puedo decir su nombre, que no va a la iglesia, que le gusta mucho ir a los casinos, le gusta mucho jugar. Y me dice, es que necesito ir a jugar porque yo no soy adicta al juego, pero me la paso tan bien, me relajo. Si no, buscas en un medicamento para tu solución. Un medicamento que te tranquilice, que te haga dormir. Y peor aún, una aventura. A veces, las mujeres, no nada más los hombres, las mujeres también, se van con un amigo. Es que él sí me escucha. Él no se enoja como mi marido, que empieza a gruñir, a enojarse, me grita. Él me escucha. Sí, te escucha, te hace sentir bien. Pero ¿por qué no vives con él todos los días? ¿Por qué no duermes con él todos los días? Porque no te tiene que mantener. Decisiones equivocadas. La esperanza real se basa en la palabra de Dios. No se basa en lo que siento, no se basa en mis emociones, se basa en lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Sabes que la Biblia tiene más de 7,000 promesas para ti y para mí? Ahí están las promesas. Es nada más de que las tomemos. Muchas de esas promesas ya te las ha cumplido. Otras quizás están en proceso. Otras quizás te las vas a encontrar cuando estés en la eternidad. La Biblia tiene más de 7,000 promesas. ¿Sabes que el Señor Jesucristo les hablaba a los discípulos por parábolas?
llamémosles por historias. Y en Lucas 18:1, lo voy a leer, dice, entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Aquí hay dos alternativas. Cuando estás en la prueba, o entras en pánico o te pones a orar. Eso es lo único que te puede ayudar. Y yo creo que lo más importante es lo que dijo el Señor Jesucristo. Orar y nunca perder la esperanza. Ya vamos a terminar. Para terminar, quiero preguntarte, ¿dónde has puesto tu ancla? ¿Cómo está tu vida? ¿Te has alejado de Dios? ¿Tu corazón está frío? ¿Sabes que también el Señor Jesús en Mateo, creo 24, dijo que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriaría? ¿Está tu corazón frío? Quizás has buscado en soluciones equivocadas encontrar la esperanza. Ya eres del Señor, pero te alejaste. ¿O estás viviendo en apariencia? Hoy es el día. Hoy es el día para que tú le digas al Señor, Señor, quiero volver a ti. Quiero que seas mi ancla. Un ancla que es segura. Ya no quiero buscar en mis éxitos, en mis logros, en mi marido, en mis hijos, dónde sostenerme. ¿Por qué? Porque ellos cambian. Tus logros, de repente te puedes quedar sin trabajo. Tu marido de repente te puede abandonar. Tus hijos se van porque van a hacer sus propias vidas, se van a casar. Van a hacer sus propias familias, en el mejor de los casos. En otros casos, se van antes y te dicen, ya me voy, quiero hacer mi vida. Entonces, nuestra esperanza, amiga que me estás viendo, debes ponerla en el Señor Jesús. Él no cambia, Él no se mueve y nunca te va a dejar. Haz esa oración en esta noche. Dile, Señor, perdóname, quiero volver a ti. Quiero que Jesucristo sea mi ancla. Por favor, si mi corazón está frío, ayúdame, Señor, que sea tu Santo Espíritu. Y hay otra invitación que te hago, a la que nunca le ha conocido, a la que nunca ha sabido lo que es tener a Jesucristo en su vida, que nunca realmente ha experimentado la paz y las bendiciones que Dios nos da. Porque no solamente pasamos por pruebas y dificultades, también tenemos muchas bendiciones. Yo te invito en esta noche para que hagas esa oración. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero que entres a mi vida. Yo quiero abrir mi corazón a ti. Quiero que entres y reines. Quiero que perdones todos mis pecados. Me arrepiento. Quiero tener esa ancla de Jesucristo en mi vida. ¿Dónde está puesta tu ancla, las que me están viendo? No sé, pero mi ancla está puesta hacia abajo. No, está puesta hacia arriba, en los cielos. Cuando lo sabes con certeza, esto te mantiene en calma en medio de cualquier tormenta. No es que no nos duelan las tormentas que pasan, claro que nos duelen. No es que tú digas, no, pues es que a lo mejor ella nunca ha pasado por tormentas. Sí he pasado por muchas tormentas. Yo he estado ahí. Y
En ese tiempo de la tormenta, el Señor desarrolló mi fe. Y ahora puedo pasar por tormentas, pero puedo saber que Él está conmigo. Que Él está conmigo. Que Él está conmigo en mi barca. Y no tengo miedo. Quiero terminar leyéndoles este pasaje hermoso que escribió el apóstol Pablo en Romanos 8:31 al 39, que dice: ¿qué podemos decir de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Jesús murió por nosotros y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos hablaste por medio de este estudio. Nos hablaste a cada una de nosotras. Gracias, Señor, por tenerte en nuestra vida. Y te pido por cada una de mis hermanas, Señor, que ellas sintieron, Señor, la necesidad de volver a ti. O aquellas que no te conocen y que quieren conocerte, Señor. Gracias te doy por el ancla que sostiene nuestra alma. Gracias te doy porque en medio de esa barca, en medio de la tormenta, como cuando estabas en el mar con tus discípulos y que calmaste la tempestad y que ellos se alarmaron y te dijeron, Señor, ¿por qué duermes en medio de la tempestad? Y tú los exhortaste y les dijiste, ¿por qué tienen tan poca fe? Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe crezca. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea mejor cada día, a que podamos tener esos frutos en la vida del creyente, de obediencia, de amor, de crecimiento espiritual. Ayúdanos a volver a la comunión cristiana. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.